Bienvenidos a una nueva presentación de mi canal Confianza en ti mismo. Hoy quiero hacerte una presentación que espero que te va a gustar y se titula Ella es falsa y mentirosa. Tienes que tener cuidado. ¿Qué significa cuando una persona es falsa y es mentirosa contigo? Significa que es una persona que no es sincera. Significa que no expresa con sinceridad sus emociones. No define sus sentimientos hacia ti. En una palabra, oculta su verdadero rostro o lo que es, utiliza una faceta diferente, una máscara. ¿Y qué es lo que implica que una persona utilice una máscara contigo? Pues que una persona utilice una máscara es una actitud muy compleja que utiliza contigo, que la hace para seducirte o la hace para ganar ciertas ventajas o ciertas oportunidades. En una palabra, no es una persona que es no es una persona con la que tú te relacionas por una relación personal, que es lo que estamos debatiendo en este caso. Con la que tú te relacionas, no es una persona sincera contigo. ¿Cuál es la mejor manera para que tú te des cuenta de que esa persona no es sincera? Si no es una persona experta, va a ser fácil. ¿Por qué va a ser fácil? Porque mediante su comportamiento te vas a dar cuenta. Lo que la van a traicionar mucho a esa persona son los gestos, el nerviosismo, las gesticulaciones, porque cuando una persona intenta mentir, pues lo que hace es inventar las cosas. En el cambio, si te tapas con una persona que es muy hábil, va a ser un poco más complejo darte cuenta realmente de sus gestos, de sus actitudes, prácticamente, de la forma en la que actúa contigo. Pero tienes que seguir tu intuición, porque tu intuición desde el primer instante, desde el primer momento, cuando tú estás frente a frente con esa persona, te va a decir que algo no va bien, que algo no está en regla, ¿no? Que algo no va sobre la marcha, que algo no funciona de una manera correcta. Y para eso tienes que ser un poco más hábil y darte cuenta, no, tienes que subir un poco las antenas para ser tú la persona que sea un poco más analista y analices un poco más ese comportamiento, ¿no?, de esa persona, para que la analices un poco más. Porque prácticamente en cada oportunidad en la que vas a estar al lado de esa persona, vas a sentir como que estás utilizado, como que esa persona, esa chica o ese chico te está utilizando de una cierta forma. Que lo que quiero obtener de ti es algo, es una ventaja, es una cosa que le interesa. Y lo que es muy importante, como te decía antes, para poder despistar estos comportamientos, es prestar mucha atención a los gestos. Este tipo de personas también suelen tener la autoestima baja, ¿no? Aunque pueden tener distintas manifestaciones, distintas formas de manifestarse. Personas que se manifiestan de una forma que no son tan, para decir así, que te parezcan que son como más tímidas, como más inseguras, o pueden tener un comportamiento que sea exuberante es manifestarse, que se puede manifestar a gritos, para decir así, o pueden usar un temperamento que sea muy tranquilo, es decir, que sean ese tipo de personas seductores
de otros estilos, que hay seductores de estilos eufóricos y seductores que no son de ese estilo. Y hay que tener siempre cuidado con esos tipos de estilos. Bueno, especialmente con los gestos, especialmente con las preguntas, porque las conversaciones se van a centrar mucho en cuestiones de tipo material. Inciden mucho hacia cosas que esa persona le interesa saber de ti, y sobre todo va a desear conocer también el perfil de persona que a ti te gusta o que a ti te interesa. Es decir, ese tipo de preguntas que empiezan un poco como si fueran calculadas o precalculadas. No son ese tipo de preguntas o de conversaciones que son espontáneas, que son naturales, que denoten sinceridad. No son esos tipos de conversaciones que tendrías que tener. Ya te digo, son distintos tipos de personas. Pueden ser personas que se muestren son personas exuberantes, menos exuberantes, que pueden tener un comportamiento que sea más sentado, más tranquilo, que te parezca más normal, o simplemente pueden ser personas también muy calladas, que no cuenten mucho y que te dejen a ti contar, que te dejen a ti hablar más. Pero sea lo que sea, el nivel, el estilo, la forma de conversar, tu intuición te va a saltar la alarma. Te va a saltar la alarma de que algo no va sobre la marcha, ¿no? Es como si algo no encaja, es como si algo no es muy natural, para decir así. Y ese tipo de cosas requieren mucha verificación. Hay que prestar más atención a las preguntas, mucha atención a los gestos de la persona, mucha atención al propósito que esa persona sigue, que esa persona quiere conseguir, y sobre todo a palabras del tipo que se suelen soltar, del tipo que no denoten, que no tengan esas connotaciones de tipo positivo, ¿no? De tipo que por ahí hay palabras, hay expresiones, hay sentimientos que empiezan a mostrarse, ¿no? Como sentimientos de nerviosismo contigo, como sentimientos de que no estés dando la talla, para decir así, o sentimientos del tipo de que a tu físico le falta algo, o a tu personalidad le falta algo, o a lo económico le falta algo. Es decir, conversaciones que te van a parecer, que vas a notar que no tienen ese tipo de espontaneidad, ¿no? Que no tienen ese tipo de natural. Son personas que buscan conseguir unos propósitos, que buscan conseguir prácticamente, que buscan sacar solo unas ventajas a las situaciones, que no buscan eso lo que tú buscas, no, para decir así. Bueno, me identifico contigo hablando de tú a tú como una persona que con sentimientos propios, ¿no? Con sentimientos naturales, con sentimientos, para decir así, a las que yo les daría la vista buena. Me vas a preguntar cuáles son los sentimientos que yo les daría vista buena. Pues sentimientos que enalzan lo positivo, que enalzan lo bueno, ¿no? Lo profundo, las cosas que nos harían felices a los dos, ¿no? A mí me haría feliz y también a la otra parte la hace feliz. Mirar por cosas buenas en la vida, ¿no? Por compartir, por recibir, por dar, por recibir. Todas las cosas que
que nos gustaría recibir a nosotros, ¿no? Por ofrecerlas. Y eso es todo. Tienes que tener mucho cuidado cuando ves comportamientos de ese estilo, cuando ves comportamientos que no te enganchen, que no te convenzan. Presta muchísima atención y no te enganches y tampoco te enamores, porque las cosas entonces van a ser mucho más complicadas de cortar, van a ser mucho más complicadas de salvaguardar. Van a ser muchas más cosas por reparar entonces, ¿no? Para decir así. Es mejor darle la debida atención a la situación, a la persona en sí, no correr por la vida, no ir delante, no abalanzarse, parar esa ansia de tener a tu lado a la persona que es correcta, ¿no? En el caso de que tú la buscas, a la persona que quieres que te complete. Tienes que parar esas ansias de ansiedad, porque si tú no las paras, pues te puedes tapar con personas que no son lo que aparentan, ¿no? Que lo que te intentan hacer es crear solo una imagen hermosa, una idea hermosa, ¿no? Lo que van a hacer es crearte solo una imagen hermosa, una fantasía hermosa, hacerte pensar que has encontrado a la persona ideal cuando en realidad no es así. Es como pasar por la vida y te darás cuenta de que pasarás por la vida nada más que mirando unas fotos bonitas y no viviendo nada. No viviendo nada y solo por darte prisa. Y solamente pues debido al anhelo, debido al gran deseo que tienes de conseguir a la persona, de conseguir al hombre adecuado o de conseguir a la mujer que sea adecuada en tu vida. Así que mucho cuidado con la persona con la que tratas. Porque en este mundo son personas que son sinceras o muy sinceras, personas que son mentirosas o muy mentirosas y personas que son expertas o que son muy expertas en todas las cosas. Que hay que dar tiempo a una relación. Es mejor y es muy importante dar tiempo a una relación hasta que una persona esté segura de los pasos que da. Yo, para deciros mi experiencia, he visto una película que me ha encantado muchísimo, muchísimo, muchísimo. No sé si a muchos de vosotros les gustan las películas del tipo guerrero, pero a mí me encanta. Me encantan estas películas. Me encantan muchísimo. Ahí enseñan mujeres, hombres que son luchadores. Y te enseña cómo ser una persona luchador o luchadora. Una persona luchador o luchadora no es una persona con la que no fracasa, con la que no se tapa con frustraciones o la que no se tapa con, para decir así, la que no comete errores, sino que son personas que saben cómo superar, estos fracasos, que saben cómo vencer un poco en la vida, ¿no? Saben cómo pasar por las situaciones más complejas y saben cómo salir vencedoras en las luchas, en todas las luchas que tienen. Es una película que me encanta, se llama Destan. Es también una película turca porque están muy de moda las películas estas turcas y todas las telenovelas. Bueno, es una miniserie, pero es muy importante cuando coincides en propósitos, en pensamientos, en deseos. Y los protagonistas coinciden mucho, se apoyan y se ayudan mutuamente y coinciden mucho en deseos, en propósitos, en objetivos, en estilos de vida, en ideas en común. Luchan por causas comunes, por objetivos comunes.
Aunque claro, no tienen que tener el mismo estatus, posición, no tienen que tener las mismas ocupaciones. O sea, son cosas que difieren entre las personas. Pero lo que más importa es que sus gustos, sus afinidades, es decir, sus cosas son comunes. Para decir así, las pasiones que comparten por las cosas buenas en la vida son comunes. Son ciertas cosas que deben de unir a las personas, no separarlas. Pero es un ejemplo de personas que son luchadoras, que son muy luchadoras, son luchadores que ganan muchísimas luchas. A mí me encanta esta película de acción, aunque utilizan armas, a las personas que les gusten también. Pero me gusta por su profundidad, por los mensajes que transmite, por la manera en que los protagonistas ganan las batallas, por la forma en la que vencen la vida, en la que se apoyan mutuamente, por la relación que se está creando entre ellos, por la confianza que se está creando entre las personas. Es decir, si estás en una relación, ¿cuál es mi idea? Es que hay que conocer a la persona. Hay que dar tiempo, hay que estar seguro de tus sentimientos, hay que estar seguro de tus pasos. Cuando empiezas a dar un paso como es pasar una vida juntos, tienes que estar muy seguro de lo que estás haciendo. Tienes que estar muy convencido, de esa persona. Tienes que conocerla muy, muy bien. Cuando empezarás a tomar más decisiones, porque mira a tu alrededor, el mundo está lleno de relaciones fracasadas, de personas solas que anhelan a encontrar a sus parejas, que algunos los encuentran o los encuentran, depende de cuándo tomen conciencia de qué es lo que representa el amor, qué es lo que representa tener al lado a una pareja que sea bueno, que se correspondan los dos, una pareja buena, sincera, adecuada para él o para ella. Mira a tu alrededor cuántos corazones rotos, cuántos matrimonios fallidos o cuántos matrimonios que se llevan muy mal. Pues por muchas cosas, porque hay muchas diferencias entre ellos, porque no se han escogido con suficiente criterio los dos, porque no tienen los mismos objetivos, principios, criterios, modo de vida. Pues hay muchas cosas. Que hay personas que están casadas con estafadores, estafadoras, mentirosos, mentirosas, falsos, falsas y etcétera, pues yo te digo que sí, hay muchos. Por eso también muchas personas cuando al cabo de la paciencia o al cabo de cuando se están dando tiempo, están dando cuenta de lo que tienen a su lado, de lo poco que están siendo valorados o valoradas, lo que hacen es marcharse, cortar las relaciones prácticamente, divorcios, etcétera. Hay muchas cosas. Una relación es muy probable y es mucho más probable de que una persona, y no me gusta decirlo, sea propensa a ser falso, falsa, mentiroso, mentirosa, que ser sincero o ser sincera. Es decir, en una palabra, es complejo llegar a entenderse de que las personas sean mutuamente sinceras, sea el amor, la atracción, sea realmente lo que es correspondida. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Es difícil encontrar a la persona que sea adecuada para ti. No es fácil, pero
¿Y por qué es difícil? Es difícil porque nosotros tomamos decisiones equivocadas. Si nosotros tomáramos conciencia y tomásemos buenas decisiones en la vida, encontrar a la persona que sea para nosotros sería fácil. Yo, desde mi punto de vista, encontrar a la persona que sea para mí la habría encontrado hace muchísimo tiempo. Yo sí habría tenido buenos criterios en escoger a la pareja para tenerla a mi lado, pues seguramente. Y claro, también te toca luchas, ¿no? Vencer las luchas de tu alrededor. Como mis protagonistas del stand. Los dos protagonistas son luchadores, tienen armas, tienen cuchillos, tienen muchas cosas con las que luchar, o sea, tienen un armamento entero. Eso definitivamente tienes que tenerlo. En el día de hoy no luchamos con las armas, luchamos con las palabras, luchamos con la seducción, luchamos con obtener ventajas, luchamos con la mentira, luchamos con la falsedad. No, luchamos contra todas estas cosas. ¿Y cómo luchamos? Pues mediante nuestros análisis, nuestra atención, formándonos valores, criterios propios, escogiendo mejor, saber tomar decisiones, saber cómo enfrentar situaciones, cómo salir de situaciones, de problemas. Así es como tenemos que enfrentar las cosas, como tenemos que seguir nuestro camino y para estar bien con nosotros mismos y para atraer en nuestra vida a la persona que sea indicada, sea correcta, cuando nosotros estemos preparados. Cuando nosotros estemos preparados, es el universo la que te pone al lado, te va a poner al lado esa persona que es para ti. Y vive feliz, contento, contigo mismo, vive en paz, vive con amor, con todos los seres que tienes a tu alrededor, porque esta es la vida en sí. Esta es la vida, está compuesta de todos estos momentos, los que tienes que valorarlos, los que tienes que amarlos, los que tienes que aprovecharlos, sentir alegría, sentir paz, hacer las paces con las personas de nuestro alrededor, reconciliarnos con nuestras personas, con todas las personas que están a tu alrededor. Tienes que estar en paz, reconciliados, reconciliarte. Tienes que vivir con una, para decir así, con amor, con alegría, con transparencia, con naturalidad. Pero claro, también tienes que formar esa visión de las cosas, aprender a ser feliz y formarte esa visión de atraer, ¿no? Ejercer la ley de la atracción. Yo no es mala. Ejercer la ley de la atracción en sentido negativo, sí. Pero ejercer la ley de la atracción en un sentido que sea positivo para atraer a tu alrededor, cerca de ti, a la persona que sea adecuada para ti, eso sí es bueno. Eso no es malo. Pero nunca, absolutamente nunca, deja todas las cosas en el momento que sea adecuado. Absolutamente nunca te des prisa. Nunca te des prisa nunca dejes que el anhelo te domine, que el deseo te domine. Nunca te des prisa en hacer las cosas con ninguna persona, porque lo que es tuyo, lo que es del universo para ti, lo que te regala es tuyo, lo que es decir así, lo que te corresponde es para ti. Y eso es todo. Que me quedo sin palabras. Eso es todo lo que quería decir. Lo que me habéis escuchado este vídeo, estoy encantada, porque
habéis entendido, y espero que habéis entendido muchas cosas. Aunque hablo en español, espero que habéis entendido muchísimas cosas que son muy, muy importantes saberlos. Es muy importante entender el mensaje, la idea, y no solo entenderlo, sino también vivirlo. Muchos besos y que disfrutes de una buena tarde, que disfrutes de un buen día, que disfrutes donde estés, en el sofá, leyendo un libro, delante de la tele, que disfrutes con tu vida, que empiezas a ser analista con los de tu alrededor. Y si alguien se ha equivocado hacia ti o las personas de tu alrededor se están equivocando, no los odies, sino simplemente ayúdales a levantarse, ayúdales a vivir bien, ayúdales a estar bien prácticamente, no, para decir así. Ayúdales a estar bien y a que sean felices consigo mismas, ¿no? Hacer las paces prácticamente, para decir así, con esas personas. Eso te digo que hay que hacer para decir así, concisiones, ¿no? Conceder las cosas para hacer las paces que tú crees que no son buenas para esa persona. Eso no. Sino ayudarles a levantarlos con buenas palabras, buenos ánimos, a apoyarlas en cosas que sean buenas, productivas para ellas, ventajas, oportunidades para ellas, cosas de este tipo.